Listo, entonces ya estamos grabando, vamos a revisar la sesión que tenemos y las ejercicios que tenemos para esta semana, ¿cierto? Iniciamos una nueva fase, iniciamos la fase de ejecución, ¿cierto? O sea que ya entramos de lleno a todo lo que tiene que ver con codificación y con el desarrollo del proyecto como tal. La primera evidencia que vamos a tener, o estas dos primeras evidencias, son la resolución de problemas aplicando el modelo relacional cardinalidad y normalización y crear modelo entidad relación del caso. ¿Listo? Voy a intentar ingresar porque, acá a la plataforma, porque de todos modos hay que revisar un material. Entonces, bueno, esta evidencia hace parte ya entonces de la guía número 6. Yo la guía sí la tengo acá lista, pero el material de estudio no. Entonces, espérenme, revisamos. Listo. Entonces, vamos a leer la primera evidencia que dice: crear un modelo de base de datos con base a los requerimientos del cliente. ¿Sí es eso? No. Es la 96 AA1. Bueno, sí, ese es como el nombre de la actividad de proyecto, perdón. La evidencia es, bueno, tenemos que leer el material modelo entidad relación base de datos no SQL, esos dos materiales, pero para esta primera parte solamente necesitamos el modelo entidad relación. ¿Listo? Entonces vamos a leer acá, dice: resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Dice: con base en las características del software a desarrollar, realice el modelo relacional indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos en el componente modelo entidad relación, modelo relacional. Se debe tener en cuenta las normas básicas de presentación, bueno, de un documento, portada, introducción, objetivos, ¿sí? En fin. Y acá ya nos dice que esa primera evidencia pues es un documento hablando del modelo relacional. ¿Listo? Eso va en formato PDF. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de la evidencia. ¿De acuerdo? No, creo que la plataforma no está funcionando, entonces no podemos revisar el material de estudio. Pero de todos modos vamos a ver entonces otras cosas para poder desarrollar esa evidencia. Lo segundo es crear un modelo entidad relación de caso que dice que con base en las características del software a desarrollar, crear el modelo relacional analizando en la evidencia de aprendizaje, o sea la anterior, utilizando una de las herramientas vistas en el componente formativo modelo entidad relación. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Pues lo mismo, tenemos que tener en cuenta el modelo relacional de la evidencia 1, utilizando una de las herramientas vistas en el componente para la creación del modelo relacional. El modelo debe tener la cardinalidad asociada a cada entidad y el modelo debe basarse en los requisitos de software a construir. ¿Listo? Y lo mismo, este es un modelo relacional pero se presenta en PDF. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos dos evidencias que empezamos hablando de lo que es modelos relacionales. ¿Sí? Bueno, acá podemos ingresar, entonces espérenme, busco rápidamente el material. Entonces, empezaríamos una nueva fase y acá, en este material, empezaríamos primero con leyendo este material que se llama modelo entidad relación. Este sería para una evidencia más adelante, ¿sí? En este caso todavía no necesitaríamos como tal esto. Igual voy a abrirlo por si las moscas, pues necesitamos leer algo de ahí. Bueno, dice que una vez definidos los conceptos básicos de las bases de datos de esta lista o esta lista para afrontar el análisis y diseño de las mismas, lo cual consiste en tomar los datos más importantes que están implicados en un problema o qué datos son necesarios para llevar el control de un sistema informático e implementar. Para extraer los datos se debe hacer un análisis detallado del problema,
para poder descartar lo que no son susceptibles a la administración por el sistema a desarrollar. Luego de tener extraídos los datos esenciales, se puede empezar a construir el modelo adecuado, por lo que se necesitará una herramienta de diseño de base de datos y a través de ella expresar todos los aspectos técnicos de la solución a implementar. O sea, quiere decir que una vez ya tenemos una fase de análisis y de planeación, ya empezamos empezamos a identificar, digamos, qué elementos de todo lo que tenemos que construir en nuestro software, qué datos debemos nosotros almacenar, ¿sí? Administrar como tal, basados en un motor, en una base de datos, ¿sí? Entonces por eso dice que hay cosas que te toca también descartar y pues mirar, digamos, que sí, que no se almacenan. Dice que para establecer un entorno de trabajo, o sea, para empezar a poder realizar una base de datos, dice que es importante saber cómo obtener, instalar, configurar y probar las herramientas necesarias para realizar las operaciones de diseño. Existen muchas tecnologías para diseñar e implementar bases de datos. Se usará MySQL como sistema de gestor de base de datos y MySQL Workbench como herramienta de diseño. Es importante que en la medida que se van presentando los contenidos realice de forma local y en su computador el trabajo con ejercicios y ejemplos propuestos. Bueno, primero que todo, ¿qué es más MySQL? MySQL es un motor de base de datos, ¿cierto? O un sistema de gestor de base de datos que trabaja bajo el lenguaje SQL. ¿Listo? Hay bastantes tipos de motores, pero pues MySQL es de los más sencillos, ¿sí? Y pues también de los más usados actualmente, o bueno, casi siempre. ¿Y qué es MySQL Workbench? Workbench ya es una herramienta o una interfaz que me permitiría a mí administrar las bases de datos que cree en MySQL, ¿sí? Entonces, esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá lo que nos está diciendo al principio es cómo se debe hacer la instalación. Entonces, acá hay un material, aquí digamos hay una forma de descargar. Acá hay un PDF que me dice cómo descargar MySQL, ¿sí? Entonces, MySQL para digamos explicarles rápidamente, tenemos que ir a la página, tenemos que ir a descargas, ¿cierto? Buscamos acá donde dice MySQL Community GPL Download, incluso podemos ir mirando acá rápidamente. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen acá, ¿sí? Vienen a descargas, como lo está diciendo el manual, y vienen acá donde dice MySQL Community Download, ¿sí? Ahí vamos a seguir revisando acá el manual. Después dice MySQL Community Server y van acá a la página de descarga. Entonces venimos acá a MySQL Community Server y acá miren que aquí están las versiones, están los sistemas operativos y aquí podemos descargar la versión. Entonces podemos instalar esta, o también hay una versión, no, pero más que todo creo que es esta, la que dice MSI, ¿sí? Entonces la descargan y la instalan, ¿sí? Bueno, entonces eso es, digamos, el proceso. Y acá, espérame un segundo, dice: es importante conocer que para hacer la descarga se requiere tener una cuenta de acceso a Oracle, por lo que antes de iniciar el proceso, no es necesario. Aquí ustedes pueden descargar y acá le dicen no gracias, solamente quiero empezar la descarga, no es necesario crear cuenta. Le dan acá y listo, ya le empieza a descargar el programa, listo, entonces no es necesario. La última parte aquí del PDF no es necesario, listo. Entonces lo descargan y lo instalan, miren, es el mismo .msi. Hacen una instalación, ¿cierto? Entonces si ustedes quieren, ojo a lo que les voy a decir, si ustedes quieren irse por este lado que recomienda el PDF, les recomiendo un video, busquen cómo instalar MySQL así como está, no es difícil, pero aquí están enseñando la instalación, más no está enseñando cómo inicializar el programa, que no es difícil, la verdad no tiene ciencia, solamente es ir a buscar un archivo que queda en la carpeta de instalación de MySQL. Todo se maneja por línea de comando, entonces hay una línea de comando para ingresar a la base de datos donde toca poner el usuario y la contraseña, y desde esa línea de comandos
es donde se empieza a administrar las bases de datos, ¿listo? Pero con este programa, ojo a lo que les voy a decir, con este programa yo ya tendría MySQL instalado. Él como no tiene una interfase, por eso acá decía que se usaba por ejemplo Workbench para esa interfase, por eso entonces aquí se descarga solamente eso, ¿sí? Solamente el motor de base de datos que es MySQL, y se puede llegar a administrar por medio de líneas de comandos, ¿listo? O sea, por consola. Entonces ya después de eso, aquí ya nos dice que como aquí ya nos habla un poco de Workbench, o sea, una vez teniendo instalado eso, entonces cómo empezamos a administrar la base de datos. Esto ya lo vamos a ver un poco más a detalle. Aquí solamente les voy a seleccionar lo que hablan un poco de las interfaces. Entonces, por ejemplo, el diseño, ¿sí? Acá digamos nos muestra cómo es. También la parte de desarrollar, ya les voy a explicar esa parte. Administrar, son como las secciones que tiene Workbench, ¿listo? Panel de rendimiento visual y migración de base de datos, ¿listo? Entonces son como las partes que tiene, aunque realmente uno usa, no sé, las 2 o 3 primeras, básicamente. Las otras, digamos que ya, pues si de pronto uno administra una base de datos, como administrador, yo creo que sí sirve bastante esta parte. Pero pues uno más que todo desarrollo es esas 3 primeras, por mucho esta, para hacer el proceso, que ahorita lo vamos a mirar. Bueno, sistemas basados en MySQL. Entonces acá nos habla de un motor llamado, o un sistema de gestión, ¿cierto?, de base de datos que se llama MariaDB. ¿Qué pasa con el tema de MariaDB? Lo que pasa es que MySQL hace muchos años era libre, era gratuito, ¿sí? Pero entonces el motor fue comprado por Oracle, y Oracle pues obviamente lo volvió de manera privativa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que obviamente tendría que pagarse para poder, o comprar una licencia pues para poder usar. Pero a la vez ellos dejaron una versión gratis, ¿sí? Que es básicamente MySQL, que se llama MariaDB. Incluso lo que nosotros lo que alcanzamos a descargar en este momento es MariaDB. Esto que está acá es MariaDB, ¿sí? Toda esta parte. Entonces, hay una versión gratis y hay una versión, digamos, de paga. La versión de paga pues lo que hace es más que todo proporcionar un soporte y bueno, unas herramientas adicionales a las empresas que pagan por ese motor, pero pues digamos que MariaDB es exactamente igual, ¿cierto?, en una versión gratuita. Entonces, por eso muchas veces ya uno no nombra MariaDB, uno dice MySQL porque sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero pues digamos que de manera oficial sí es MariaDB el que se encarga de eso. Manual de instalación de MariaDB, bueno, creo que es como el mismo acá. No, creo que este es otro. Sí, es como otro. MariaDB, Bueno, sería bueno que ustedes miraran cuál es digamos, cuál llegase a ser la diferencia entre uno y el otro. Porque pues para mí yo siempre he descargado MySQL y paré de contar. De pronto hay un límite de registros, puede ser por ahí este MySQL, que el gratuito tenga un límite de registros, porque el resto él no pide nada, él no pide que uno compre una licencia ni nada por el estilo. Entonces bueno, aquí está MariaDB, aquí incluso sí habla un poco de cómo es el ingreso al motor desde consolas, y bueno, y ya está, ¿sí? Igual ustedes tienen este material para que puedan revisar muy bien. Siempre les digo, repasen esta parte. Bueno, entonces acá ya empezamos con la sección 2 del material, que dice ejercicios de diseño e implementación. Dice el aprendiz basado en problemas, el aprendizaje basado en problemas es una buena estrategia a seguir en este tipo de actividades, debido a que el análisis de un problema el que da origen a un modelo de base de datos, ¿listo? Debido a que es el análisis de un problema el que da origen a un modelo de base de datos, perdón. Por lo tanto, se propondrán dos problemas a considerar, y en torno a ellos se van reforzando los conocimientos adquiridos a la vez que se va profundizando en algunos conceptos. Para lograrlo se toma como problema los casos comunes, como lo son el análisis y diseño de un sistema de facturación en inventarios y un sistema para gestionar las matrículas de estudiantes en un instituto de formación técnica. Entonces tenemos dos casos, muchachos, que esto es lo que hace parte, ojo a esto, de la evidencia que ustedes tienen que presentar. La guía 6 dice lo siguiente, dice acá que
Que la primera evidencia es que con base en las características del software a desarrollar realice el modelo relacional indicando la cardinalidad y cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos, entonces eso es lo que estamos viendo ahorita, en el componente modelo entidad relación y modelo relacional. Entonces dice que basados en ellos deben de realizar el modelo relacional indicando del software a desarrollar, perdón, el modelo relacional. Entonces tienen que hacer un modelo relacional del proyecto de ustedes, ¿listo? Dice que se debe seguir las normas, bueno, no sé qué. Y acá la segunda evidencia dice, con base en las características del software a desarrollar, crear el modelo relacional analizado en la evidencia de aprendizaje 1, o sea, en la anterior, utilizando una de las herramientas vistas en el componente formativo modelo entidad relación. ¿Sí? Ojo a esto. La primera evidencia nos pide es un modelo, ¿sí?, relacional. ¿De acuerdo? Y la segunda, crea modelo relacional analizando herramientas vistas en el componente formativo, total. Espérenme, reviso porque yo veo que es con lo mismo. Bueno, entonces acá realiza el modelo de relación. ¿Sí es el mismo, la misma evidencia? Yo veo que es la misma evidencia. Yo me baso en lo que diga la guía. Si la guía dice que hay que hacer eso, hay que hacerlo. Entonces, acá dice que con base en las características del software a desarrollar, realice el modelo relacional indicando cardinalidad y cumpliendo las reglas de normalización. Listo. Y acá abajo dice que con base en las características del software a desarrollar, crear. Bueno, uno es como realiza el modelo y en el otro se crea el modelo. O sea, en uno es como el diseño y acá sí tienen que hacerlo ya en una herramienta como puede ser WordPress. ¿Listo? Entonces, en uno es análisis, o diseño, en el otro ya es como la creación. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre una evidencia y la otra. Igual dice que tenemos que tener en cuenta los ejemplos como, digamos, como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces dice acá lo siguiente. Tenemos dos ejemplos, uno que es un sistema de facturación y el otro es de matrículas. Entonces, miren el problema que nos ponen acá. Dice, suponga que lo contratan para diseñar una base de datos de una droguería. El objetivo principal es llevar las existencias de cada producto a la vez que se va facturando lo que se vende. También interesa la información de los clientes porque a futuro se requiere hacer campañas publicitarias de email marketing según los productos que cada cliente consume. En una entrevista el cliente dijo que necesitaba algunos reportes como por ejemplo artículos más vendidos, artículos que más utilidades deja por unidad, empresa o persona que más factura, o sea cantidad de factura, empresa o persona que más factura, volumen de ventas en pesos y productos sin existencia, y entre otros. ¿Listo? Entonces esos son como los reportes que la persona requiere. O sea que ahí hay que tener en cuenta la información que puede llegar a necesitar o administrarse en la base de datos. También fijó los productos que se organizan por categoría porque le interesa saber el precio de compra y venta, puesto que le permite saber qué descuentos hacen a una factura. El cliente le ofrece un modelo sobre cómo debe ser la factura, como se muestra en la siguiente figura. ¿Listo? Entonces, modelo de factura. Entonces, miren, o sea, el desarrollador le dice, este es el modelo, ¿sí?, de el modelo de facturación. Entonces tenemos acá el nombre de la compañía, o sea, esta información inicial que es de la compañía, como es la dirección, la ciudad, el estado, código postal y teléfono. Va acá la factura, aquí va el número de la factura, que es un consecutivo, la fecha en que se hace la factura, el código del cliente, código no, identificación de cliente, cédula, UNIT, términos de pagos, en qué términos se paga, si a contado o crédito, bueno. Factura A, entonces aquí van los datos del cliente, nombre de la compañía, dirección, ciudad, teléfono, dirección y correo electrónico. ¿Listo? Y aquí van los productos, entonces van los productos, la cantidad, del precio unitario, ya el valor o subtotal de cada uno, ¿cierto? Y acá ya va el subtotal, la suma de todos, los impuestos, la tasa de impuestos, perdón, el porcentaje, los impuestos ya calculados en pesos o en euros, lo que sea, y el total.
Y al final pues una información también de la misma empresa, nombre, teléfono y correo. ¿Listo? Entonces ese es un formato el cual nos va a ayudar pues a poder también tener en cuenta y resolver toda esta parte. ¿Listo? Entonces dice acá, primer paso, análisis y diseño. Dice, una buena forma de empezar el análisis es con el formato de la factura. Se inicia revisando la cabecera de la factura, o sea, este recuadro, ¿cierto? Dice, un primer impulso puede hacer pensar que se debe crear una entidad para la compañía o empresa y pensar en definir una entidad o empresa con atributos como son nombre, compañía, dirección, ciudad, etc. Sin embargo, considere lo siguiente. El cliente le ha pedido que modele un sistema de facturación para su droguería, es decir, para una droguería, no para un conjunto de droguerías. ¿Listo? Es diferente si se necesita un sistema de facturación que administre el inventario y facturación de múltiples droguerías. A este problema se le llama multitenant, o sea, o multiinquilino, pero este no es el caso. Por lo tanto, no es la entidad droguería parte del modelo, ya que no se está modelando la facturación de múltiples droguerías. Bueno, acá yo tengo digamos un dilema con esta parte, porque lo que él dice es que esta información no es necesario dejarla en una entidad, o sea, administrarla dentro de una base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la información que siempre va a salir en la facturación siempre va a ser esta, nunca va a ser de pronto diferente. En cambio, pues la información del cliente, o sea, la persona que compra, y obviamente la información de acá la factura pues sí va a cambiar en cada compra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el número de factura va a cambiar, la fecha pues cada día va a cambiar, los clientes pues van a cambiar, se pueden repetir pero siguen cambiando y así sucesivamente. Pero acá hay un dilema. Él dice, bueno, en caso de que se administren múltiples droguerías, por ejemplo, cuando una droguería tiene sedes, pues esto sí es necesario administrar en una base de datos. Listo, eso lo comprendo. Pero también, ¿qué pasa? Si esta información se debe almacenar, ¿cierto? O sea, se debe tener ahí una factura. Entonces, por ejemplo, bueno, digamos, está la información de la droguería. Esa información en alguna parte se debe dejar puesta. Entonces, muy probablemente esta información se deje almacenada. Como no está en la base de datos, se debe dejar almacenada entonces en el código. Eso es lo que nos está diciendo acá, que no es necesario dejarla en base de datos, sino, o sea, todo menos en la base de datos, entonces pues tocaría dejarla en el código, ¿cierto? O si se tiene un sistema de reporte, pero pues básicamente lo mismo. ¿Qué pasa si a futuro esa droguería se va del sitio? Digamos que la dirección que colocaron, pues en un año se fueron y cambiaron hacia otra parte. O cambiaron el teléfono, o bueno, incluso ciudad o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que las facturas pues obviamente ya van a salir con información errónea y ahí tendrían que llamar a la empresa que desarrolló el software o a la persona o lo que sea para que modifique esa información, ¿sí? ¿Qué pasa si la empresa ya no existe? Entonces cosas por el estilo, entonces queda que esa información pues va a quedar mal, ¿sí? O va a ser muy difícil de llegar a modificar, o sea, pasan muchas cosas. Si es un programa de escritorio pues más complejo aún porque se puede, pues digamos, tocaría ir hasta la empresa que desarrolló el software para que haga ese cambio. Entonces, todos esos dolores de cabeza, digámoslo así, todos esos problemas que pueden llegarse a presentar, se evitaría netamente, pues dejando sí una entidad para administrar el nombre de la empresa e incluso tener un formulario donde el administrador del software pueda tomar esta información y cambiarla cuando la requiera. El logo, el NID, bueno, lo que sea, la facturación, todo ese tipo de cosas se deben dejar. Entonces, para mí, sí es necesario dejarla acá, ¿sí? O sea, sí es necesario dejarla dentro del sistema de base de datos o dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces, hay una pequeña discrepancia con esto. Bueno, dice, ¿cómo se puede ver, perdón, hay información que es descartada, por lo que puede resultar muy conveniente hacer un sistema multitenant. Esto le agrega complejidad porque el cliente no está dispuesto a pagar. Bueno, dice, tal parece que los datos más relevantes de los clientes están presentados en la parte resaltada de la imagen, lo que hace pensar que se requiera una entidad, cliente, usuario o persona
y que la persona pueda tener relacionada a una empresa, o tal vez una persona hace la compra para una empresa. ¿Listo? Lo anterior se puede modelar con una entidad, la entidad persona, que relaciona los datos como es el nombre, compañía, dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo. ¿Listo? O sea, ¿qué es esto acá? Una forma simplificada sería creando una entidad persona, y para poder identificar cada fila usar una llave primaria como es una ID persona. Pero también es importante usar un identificador único de persona como lo es el documento de identificación, lo que las personas nunca tienen, ya que las personas nunca tienen el mismo número. De igual forma, debe tener en cuenta que no puede existir una persona si al menos no se define el número de identificación y nombre. Lo anterior se puede ver en la siguiente imagen: flecha roja para definir la llave primaria, morada para definir los datos que deben ser registrados obligatoriamente, y la verde una columna cuyo valor no puede repetirse en toda la tabla. Entonces aquí está. Bueno, aquí ya nos está mostrando cómo hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir haciendo el ejercicio tal cual para que nos rinda también el tiempo. ¿Qué pasa? Acá les digamos, hago un paréntesis antes de empezar. Nos hablan de la instalación de MySQL, ¿cierto? El proceso, por eso les decía que si ustedes quieren hacerlo, pues lo hacen por este medio, que pues también es, digamos, es muy bueno que lo hagan y lo aprendan. Pero a este sistema hay formas más sencillas de trabajar, y yo trabajo con una herramienta que se llama Laragon. ¿Listo? Él ya tiene instalado, o es un paquete de programas, como aquí ven MySQL, ¿cierto? Donde nosotros, digamos, con la instalación de este programa ya tengo el motor de base de datos MySQL como tal. Existen otros que de pronto algunos lo han escuchado, como es SAM, ¿sí? Como es SAM. SAM es otro, digamos, otro entorno de desarrollo, ¿cierto? Muy parecido al Laragon. Está SAM, aquí lo pueden descargar, es muy sencillo de instalar. También está WAMP Server, ¿sí? Que es este. Aquí también lo pueden buscar la forma de instalación. También es lo mismo, es un paquete de programas, un entorno de desarrollo. Y el que yo uso actualmente se llama Laragon, ¿sí? Me gusta más Laragon porque es más estable para mí que los otros. Por ejemplo, por muchos años yo usé SAM, pero SAM al final en algunos casos me genera algún problema, y bueno, incluso tuve pérdida de información, bueno, de base de datos específicamente, entonces me generaba problemas. Laragon es un entorno de desarrollo que es especialmente, digamos, diseñado para Laravel, que es un framework de PHP, ¿sí? Del lenguaje PHP. Pero pues sirve para cualquier cosa. Entonces yo uso más que todo Laragon, y la verdad nunca he tenido problemas con él. Incluso tiene muchas herramientas o cosas que, digamos, mucha flexibilidad en muchas cosas para poder trabajar. La descarga de full de Laragon trae Apache, trae Nginx, trae MySQL, aquí está MySQL, trae la versión, versión de 8.4 PHP, trae también Node.js instalado, también trae Python, y aquí otras más como es Redis, Memcached, PostgreSQL, NPM y Git, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden descargar y lo instalan. Una vez lo instalan, que es solamente darle siguiente, vienen al programa, y lo que ustedes tienen que hacer es inicializar el servidor. ¿Se acuerdan que hace un tiempo nosotros vimos, o yo les expliqué lo que era el cliente servidor? Lo que tiene que ver con cliente servidor. Entonces es esta arquitectura, ¿cierto? Es esta arquitectura, muchachos, que... Espérenme un segundo. Entonces, es esta arquitectura que, pues, digamos, lo explicamos en algún momento, donde los clientes, o sea, todos los dispositivos a los cuales accedemos a un sitio, celular, tablet, computador, televisor, lo que sea, por medio de internet se envían peticiones a un servidor, y el servidor pues nos envía una respuesta por el mismo medio, ¿cierto? Entonces esta es una arquitectura llamada cliente servidor, ¿sí? Entonces esta arquitectura
¿Dónde iría la base de datos? La base de datos iría acá en el servidor instalada, guardada. Por ejemplo, MySQL iría acá, ¿sí? Y nosotros pues lo que haríamos sería peticiones, pues obviamente por medio de un software, pero que digamos está almacenado o por el cual digamos nosotros accedemos por internet a ese software. El software gestiona frente a la base de datos y envía una respuesta para mostrársela al cliente, ¿sí? Entonces, esto mismo, esta misma imagen, ya lo hemos también trabajado con, digamos, lo hemos explicado también con lo que se llama cliente-servidor, ¿cierto? Es esto básicamente, incluso, bueno, con una clase que yo les estaba explicando a la otra ficha, pero esto mismo que estamos viendo acá abajo es básicamente esto de acá. Entonces, la base de datos iría almacenada acá, el backend iría almacenado acá y pues obviamente todo el código también, pero digamos que el frontend básicamente es la interfase que tenemos nosotros acá para poder hacer estas peticiones que estoy señalando acá, que son estas mismas peticiones que están acá, ¿sí? Entonces, eso es la arquitectura cliente-servidor. Entonces, ¿dónde ha instalado la base de datos? Acá, ¿dónde se almacena acá? El backend, que es el código que es el que hace las peticiones, pues también va acá y él es el que hace esa gestión frente a la base de datos. ¿Listo? Entonces, como nosotros no tenemos un servidor para poder hacer esa gestión directamente, existen programas como Laragon, como todos los que hemos hablado, Sun o One Server, que hacen esa simulación de tener un servidor. Entonces es como un simulador, ¿sí? Es un simulador de tener un servidor, como el que acabamos de ver acá en el dibujo, ¿cierto? Es como un servidor, pero en nuestro computador, ¿listo? Entonces, este también nos va a servir obviamente para más adelante, para las otras evidencias, pero aquí de esto necesitamos solamente un pequeño programa por el momento que se llama MySQL, ¿listo? Entonces, yo lo único que hago es inicializar el servidor y aquí ya tendría corriendo MySQL, ¿sí? Entonces, eso es lo que debo hacer. O si lo van a hacer, digamos, instalando el programa solo, pues pasa exactamente igual. ¿Listo? Entonces, la instalación depende ya de ustedes. Si con el entorno de desarrollo o MySQL. Incluso pueden instalar los dos. ¿Sí? Se puede instalar este y también se puede instalar, sino que obviamente solamente pueden funcionar al tiempo uno de los dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque MySQL, bueno, sí se podría incluso tener los dos, pero pues eso ya es otro tema. O sea, ya depende de muchas cosas de configuración. MySQL se instala en un puerto en nuestro computador. ¿Listo? En un puerto que es como la forma en que yo puedo acceder a esos motores, con un puerto adicional. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo acá MySQL, ya lo único que yo paso a hacer es trabajar con Workbench, que es la interfaz. Entonces la interfaz, yo ya tengo instalado acá Workbench. Entonces, por ejemplo, aquí Workbench también lo mismo, buscan el programa, lo instalan, no tiene ciencia absolutamente nada, solamente es descargar, siguiente y salió. ¿Listo? Mire que acá tenemos MySQL Workbench. Ustedes cuando lo instalen ahora les va a aparecer así. ¿Qué tengo acá instalado? Aquí tengo instalado una configuración de cómo conectarme a ese servidor, o sea, a MySQL que está corriendo. ¿Listo? Entonces, esto. Entonces, por eso esto tiene una interfaz. Ya es una interfaz gráfica que me permite a mí conectarme. Yo también puedo hacerlo incluso desde una consola de comandos, que es lo que les decía al principio de la clase, pero obviamente es mucho más fácil y sencillo por acá. Esta conexión ustedes la pueden crear nuevamente, o sea, ustedes obviamente cuando inicien el programa les va a aparecer en cero, y es muy sencillo. Ustedes acá le van a colocar el nombre a su conexión, puede ser cualquier nombre, pero generalmente le pueden decir, por ejemplo, bueno, si MySQL o bueno, localhost, lo que sea, que es como el servidor. Y él aquí ya trae incluso por defecto la conexión. Esa base de datos en qué digamos, en qué hostname me conecto. Entonces ya viene por defecto el número que es 127.0.0.1. ¿Listo? Que es la dirección local en donde está instalada mi base de datos. El puerto 3306, mire que es ese mismo puerto. Entonces, o sea, yo desde acá me estoy tratando de conectar a MySQL.
El usuario por defecto viene con root, ¿listo? O sea, como raíz o base. Password siempre viene vacío, limpio. Pero si ustedes al motor de base de datos le van a crear usuarios con contraseña, pues aquí pueden ustedes tener usuario y contraseña. Solamente que el usuario root pues es como el que tiene acceso a todo y pues sin contraseña, ¿listo? Entonces lo único que ustedes hacen acá es, o sea, básicamente ya está listo, lo único que hacen es darle OK o testear conexión si quieren. Él ahí me va a decir que está bien conectado y le dan OK. Es la misma conexión, solamente con nombres distintos, ¿sí? Pero entonces de acá yo me puedo conectar. Entonces voy a conectar, por ejemplo, la que acabo de crear. Entonces mira, ahí me estoy conectando y listo. Ahí estoy dentro del motor de base de datos que está aquí en Laragon. Laragon también trae una interfaz. Workbench no es la única interfaz, incluso hay muchas interfaces. Yo desde acá también puedo abrir una interfaz para acceder a MySQL. Miren que son los mismos datos de conexión, ¿sí? Miren, es el mismo, acá bueno, aquí sí hay que escoger, pero pues básicamente es MariaDB o MySQL, ¿cierto? Eso también viene todo por defecto, root, contraseña en blanco, puerto 3306, el nombre del host que es 127.0.0.1, ya está configurada, yo puedo acá crear más o borrarla si quiero. Y miren que cuando me conecto, esta interfaz se llama HeyDSQL, es una interfaz que trae Laragon, digamos, incluida, ¿listo? Pero miren que si ustedes ven acá, este y estos son las mismas bases de datos, estos son las bases de datos que tengo yo almacenadas en el motor, ¿sí? Algunas que hemos usado recientemente para la otra ficha. Entonces aquí está. Entonces yo puedo usar cualquiera de las dos, igual se va a reflejar la información, ¿listo? Entonces ahí está, solamente era para mostrarles. Listo, esto lo puedo cerrar, él no se detiene porque sigue acá trabajando en segundo plano, ¿listo? Ahí está, en segundo plano. Si estuviera cerrado, sí no podría conectarme. Si yo cierro Laragon o detengo los servicios de Laragon, o lo mismo pasa con MySQL desde consola, si yo cierro, aunque no, perdón, desde consola no pasa nada, creo, no, pero sí si yo cierro acá el servidor, sí no va a poder ingresar o acceder acá. Bueno, ¿qué nos pide aquí la evidencia? Volvamos otra vez acá a donde nos estaba explicando. Bueno, él nos tiene un problema aquí, ¿cierto? Entonces nos dice cómo crear esa entidad. Entonces voy a enseñarles rápidamente cómo ir creando esa entidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Entonces venimos acá donde dice schemas, o perdón, acá no, acá donde dice files, y acá le decimos new model, nuevo modelo. Ah, no, perdón, me estoy yendo por donde no es. Acá, create schema es una base de datos, ¿listo? Entonces crear base de datos. Entonces aquí le ponen el nombre, por ejemplo, no sé, eso era facturación, ¿sí? Le doy a aplicar aquí. Yo todo lo que haga acá en la interfaz me lo crea a partir de código SQL. Entonces miren, realmente el código es create schema facturación. Entonces si ustedes van a crear una base de datos desde una consola, pues tienen que hacerlo así, usando este código. ¿Listo? Él ahí aplica la sentencia, o sea, lo que acabo de crear, y listo, ya tengo acá mi base de datos. Listo, está acá. Mira que acá me aparecen tablas, me aparecen vistas y otras cosas. Entonces aquí en tablas lo doy crear nueva tabla, ¿sí? Entonces acá le digo persona, y acá empiezo a crear los campos que va a tener esa base de datos. ¿Listo? Entonces él me dice acá que el primer campo es un ID. ¿Qué es un ID? Un ID, muchachos, es un código que se crea para que no existan, digamos, registros duplicados, ¿sí? Entonces, si yo voy a crear una persona, este ID me sirve para tener un código de identificación que generalmente o sea, es oculto, o sea, realmente en el software no se muestra, ¿sí? Es como un código que me ayuda a identificar, más no para mostrar, porque pues por seguridad no se puede, ¿sí? Y adicionalmente a eso, tiene unas características. Si ustedes ven, acá tiene un dibujito que es una llave, ¿sí? Es una llave, y ese pues obviamente el primer campo que se crea. Esta llave significa que esto es un campo
de llave primaria, ¿listo? O una primary key. Entonces acá miren que él lo primero que hace es colocarme ese campo. Y acá tiene unas características, yo no sé si esto le puedo dar zoom, creo que no. Él tiene acá unas características como es PK, que es primary key, ¿sí? Entonces es llave primaria, y un NN que es not null, ¿listo? Vamos a siguiente información. Entonces dice, el siguiente se llama identificación. Entonces, identificación. Bueno, esto va sin tildes, ¿no? Sin tildes. Entonces acá un tipo de dato que se llama varchar. El varchar son los campos tipo texto. Entonces acá un varchar de 45. Los int son datos de tipo numérico. ¿Listo? Entonces ahí va al otro. Entonces vamos a compañía, nombre y dirección. Vamos a adelantar. Entonces compañía. Aquí no se puede usar ñes, entonces sería compañía, ¿sí? Nombre, dirección, entonces nombre, dirección, ¿listo? Entonces, ciudad, código postal, código, bueno, postal, él está usando una conversión que es con guión bajo. Código postal lo corregimos acá. Teléfono y correo. Teléfono y correo. ¿Listo? Entonces ahí ya están los campos. ¿Cómo está configurado acá? Todos los campos son de tipo varchar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, casos como el código postal y el teléfono, al ser numéricos, ¿por qué no se coloca un campo tipo numérico? El campo numérico es este, ¿cierto? Un integer, o puede ser, bueno, acá incluso hay otros tipos de datos muy parecidos a números. Porque, digamos que en estos campos que son numéricos no vamos a hacer ninguna operación matemática, o sea, no vamos a sumar en el código postal o a dividirlo o multiplicarlo. Entonces, no necesitamos como tal almacenarlo en un integer, sino que puede ser perfectamente en un varchar, ¿listo? Entonces, eso es. Ahora, aquí en el ejercicio hay unos que me lo colocó como not null. Por ejemplo, identificación tiene estas flechitas que ya nos decía acá que eran. ¿Listo? Ya les explico qué son. Por ejemplo, la identificación y el nombre. Entonces, aquí, yo acá a la identificación le señalo not null y al nombre también. ¿Qué significa esto de not null? Significa que cuando cuando se registra información en esa tabla, que obviamente va a ser desde un software, aunque también se puede hacer desde acá, pero digamos que de un software, no va a admitir que cuando crea una persona en el campo de identificación y en el campo nombre quede vacío, ¿sí? O sea, no se permiten valores nulos o vacíos. O sea, por obligación la persona va a tener que colocar algo ahí cuando yo le activo esto. Los otros campos sí pueden quedar vacíos. Ejemplo, la persona no tiene teléfono, entonces no le coloca teléfono y él permite registrar. Lo mismo pasa con la compañía. De pronto no viene de una compañía como tal, entonces se deja ahí. Y acá, este que dice único, ¿cierto? Él dice que se lo activemos acá a la identificación. ¿Qué significa ese único? Un valor único es exactamente o muy parecido a lo que es una llave primaria. Es un campo que no se puede repetir, ¿sí? Igual que en los registros de llave primaria. Pero obviamente se coloca acá porque cada tabla o cada entidad solamente puede tener un campo único, un campo llave primaria, perdón. Entonces los otros que también serían datos que no se puedan repetir, ¿cierto? Entonces se le activa la casilla de único, ¿listo? Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí en la identificación, ¿cierto? No puede existir obviamente personas que tengan el mismo número de identificación, ¿listo? Y obviamente así es digamos en todas partes. Nadie tiene, digamos, el mismo número de cédula de otra persona en Colombia, ¿cierto? Entonces es ese tipo de datos. ¿Por qué, por ejemplo, no le colocamos eso al teléfono? Porque, por ejemplo, el teléfono también no podría existir el mismo número, aunque eso depende. O el correo. Pues eso ya depende en qué, digamos, depende del nivel de seguridad que quieran. Estos datos ya pasan, digamos, a no ser tan importantes. Entonces por eso muchas veces no se le coloca, aunque debería hacerse, pero pues es que el colocarlo, digamos que también hay que mirar en los recursos que digamos puede afectar en la base de datos, ¿listo? Entonces sí
En teoría deberían de ser únicos estos dos, pero pues no son como tan importantes, entonces no se marca. Una vez tenemos esta parte ya configurada nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces lo único que colocamos, bueno, perdón que me estaba pasando algo. Aquí también hay otra casillita que dice autoincrementable. Esta casillita deberíamos de, acá no alcanza a aparecer, pero esta casillita también deberíamos de colocarla siempre o casi siempre en una llave primaria. ¿Por qué? Porque la llave primaria, como les decía, es un código que se va generando único, pero entonces la idea es que se genere solo. ¿Listo? Entonces el colocarle el campo autoincrementable hace que él solito empiece a incrementar. Entonces el primer registro él solo lo va a colocar como 1, después 2, 3, 4, 5, o sea, él solo incrementa, ¿sí? Entonces eso es. ¿Por qué no colocamos la identificación como llave primaria? Que en algunos casos se coloca o algunas personas colocan la identificación como llave primaria. Porque obviamente no es muy bueno a nivel de seguridad, ¿sí? Si alguien sabe que su registro o el número del registro, digamos la información que está guardada de cada uno de ustedes está almacenada en el registro que es igual al número de su documento, pues con solamente saber el número de documento puede perfectamente llegar a extraer esa información o conocerla. Entonces es importante que este código, pues por eso les decía, no se visualice, ¿sí? Entonces digamos que es como un campo oculto que controla pues los registros como tal. Bueno, una vez tenemos esto, lo único que vamos a decirle acá es aplicar, y él lo que va a hacer es crear esto en código SQL, ¿sí? Entonces esto todavía no está creado, y él aquí está creando, le dice por favor cree una tabla de facturación, pero en la base de datos facturación persona, facturación.persona, y dice que el ID persona sea de tipo integer, not null, o sea no permita nulos, que es autoincrementable, identificación varchar, compañía varchar, nombre, dirección, ciudad, código postal, teléfono y correo varchar, que ID persona sea llave primaria y que identificación sea única. ¿Listo? Y acá, acá le está diciendo que identificación sea ascendente y visible. ¿Listo? Visible. Listo, entonces no tenemos, ya damos acá aplicar y listo, finalizamos. Entonces ya tendríamos acá nuestra primera tabla. ¿Sí ven? Aquí ya está nuestra tabla. Ya se pueden generar registros dentro de esa tabla. ¿Listo? Bueno, sigamos acá revisando, dice. Pero como el cliente necesita un reporte de las empresas que más le compran, es necesario que la compañía sea modelada por aparte. De esta forma se eliminaría la columna compañía de la tabla persona y se crea una tabla con la compañía. Entonces dice, en la llave primaria, que está en rojo, bueno, aquí está señalando, no se puede definir una compañía sin tener su NIT, su número de identificación tributaria, flecha morada y finalmente, ¿qué es la flecha morada? Perdón, o sea, el not null. Y finalmente marcar la unicidad para el NIT, ya que pueda haber empresas con el mismo nombre, pero no con la misma identificación tributaria del NIT. Bueno, ahí perdonarán la redacción del material, pero se entiende un poquito. Entonces lo que él dice acá es que debemos de sacar esta parte. ¿Listo? Entonces venimos nuevamente acá a Workbench y sacamos esta compañía. Entonces lo que podemos hacer acá es eliminar la selección, ¿cierto? Eso todo él lo va generando todavía. Entonces por ejemplo acá yo lo aplico y él lo que está diciendo es una modificación de la tabla, y en la modificación estamos diciendo que elimine la compañía. ¿Sí? Entonces ahí eliminó. Entonces vamos a crear la siguiente tabla que se llama compañía. Recuerden que no se puede usar ñes. Entonces tenemos ID compañía, NID y compañía y el nombre, ¿no? Entonces ID compañía, NID y compañía. ¿Listo? Me dice que bueno, eso es un smalling, aunque lo podemos dejar integer, no pasa nada. Esto es lo mismo. Entonces llave primaria, único, autoincrementable. El NID es not null, único, porque el NID no se puede repetir, es como el número de cédula.
Y acá en el nombre de la compañía, dos nulos, o sea, para que obligatoriamente tenga que tener un nombre. Aplicamos y listo, hemos creado la siguiente tabla. ¿Listo? Entonces ahí ya va la parte del ejercicio. Dice, como hay menos compañías que personas, se ha tomado ID compañía como Smalling. Bueno, esta decisión permite cumplir con dos requisitos no funcionales. Uno, ahorro de espacio de almacenamiento. Y dos, ahorro en el tiempo computacional de las consultas. Entonces, eso lo hacen el tipo de cambio acá, aunque también nosotros podemos hacer el cambio también, basándose en dos requerimientos. Espérame, a ver si me dejó. Creo que no me dejó. No parece. No, creo que no. Bueno, no me dejó a mí. Entonces es basándose en dos requerimientos no funcionales del proyecto. ¿Listo? Dice, vea cómo la decisión de tipo de dato apunta a cumplir con los requisitos no funcionales. Bueno, entonces dice, es posible que piense que debe haber una relación entre la persona y la compañía de la siguiente forma. Entonces, bueno, aquí ya empezamos nosotros a hacer las relaciones en nuestra base de datos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo un software, yo tengo que tomar las entidades e irlas relacionando, o sea, ir mirando cómo una interactúa con otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá existe una forma de crear una relación y existen varios tipos de relaciones. Una se llama uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Bueno, entonces esta lineecita es una relación en donde una compañía puede tener, digamos, registrado muchas personas. ¿Listo? O registrar muchas personas. Entonces, eso es lo que necesita. Dice, al haberlo de esta forma, o sea, la relación, una persona puede pertenecer a una compañía. O sea, una persona puede pertenecer a una compañía, ¿sí? Solamente a una, pero esa misma persona podría comprar en la farmacia unas veces a nombre propio y otras a nombre de la empresa. Y este modelo no permitiría saber cada caso. Otro problema es que esa persona un día compra a nombre de una empresa y otro día puede comprar a nombre de otra empresa, si cambia de empresa. Y al actualizar la empresa de la persona se estaría actualizando las facturas pasadas, lo que sería un error. Y de esta forma la manera correcta sería relacionar las personas y la empresa con la factura. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que si yo relaciono esto, le estoy queriendo decir que, claro, una persona pertenece a una compañía porque esta relación yo la puedo leer en ambos sentidos. Yo puedo decir, una persona, ¿cierto? O sea, en ese sentido hacia allá, siempre voy a decir una persona, ¿listo? Una persona pertenece a una compañía y una compañía tiene registrado o trabaja en esa compañía muchas personas. ¿Listo? Entonces, yo siempre, o sea, siempre para leer la relación de dos tablas o de dos entidades, generalmente yo lo hago siempre en ambos sentidos. ¿Listo? Siempre se arranca o siempre se inicia leyendo la relación desde el que empiece con uno. ¿Listo? Entonces, una compañía tiene muchas personas a cargo. Pero yo también puedo leerlo en ese sentido, pero acá yo no puedo decir muchas personas están en una compañía. Bueno, o sí también, pero generalmente para entenderlo también es una persona está en una compañía. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Él me dice que esta relación está bien, pero que tiene como diferentes cositas. ¿Listo? ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué pasa? Esa persona puede comprar, la persona que trabaja en esta compañía, puede comprar a nombre de esa compañía. Eso es lo que nos está diciendo ahí, ¿sí? O puede comprar a nombre propio. Esa persona puede comprar a nombre propio, puede comprar a nombre de la compañía, o la persona puede cambiar de empresa, ¿cierto? Ya no pertenece a esta compañía y va a comprar a nombre de otra compañía. Entonces, esta relación, digamos, no es tan lógica o no es tan buena teniendo en cuenta esos posibles casos que se pueden presentar. Entonces lo que él nos dice es que lo mejor es que tanto la persona como la compañía se relacionen es en la factura, o sea, que no tengan una relación directa, ¿sí? Entre compañía y persona no existe una relación directa, sino que la persona que compra se relacione con la factura y la compañía
que en ese momento a la persona pertenezca a X compañía, se coloque también en la factura. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá, que todo va es con relación a la factura. Entonces saldría de esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa factura. Entonces la factura vamos a crearla acá. Vamos a crear una nueva tabla. Factura. Entonces ID factura. Siempre va a existir una llave primaria. ID persona. ¿Cierto? ID compañía. ID término, bueno, esto es otra cosa que le agrego acá. Vamos a dejarla, ID término. ¿Sí? Fecha y hora. Fecha. Esta tiene que ser de tipo dato. Puede ser date acá. Y hora. Y esta puede ser de tipo time. No sé, creo que me falta algo el time. Listo, creo que ya. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, muchachos, ya se nos va a terminar el tiempo, entonces ya les envío el código para terminar la clase, para terminar de explicar. Entonces, apenas se cierre la esta, les envío un código por el grupo de WhatsApp para que se puedan unir y poder terminar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, por favor. Entonces, bueno, mientras tanto, entonces acá vamos a revisar qué términos colocó. Entonces, colocaron, bueno, la primera, obviamente, llave primaria, not null, autoincrementable, ¿cierto? Y las otras, más que todo, son not null. Entonces, más que todo es not null esta, el término creo que también, y la fecha y la hora. La compañía, no. Bueno, entonces, listo, ya tenemos entonces acá los datos, ¿cierto? Y acá hay que tener en cuenta algo. Esta tabla, bueno, aquí lo podemos crear, pero esa tabla va a relacionarse con estas otras dos, como lo estamos viendo en aquí en este diagrama, ¿cierto? Entonces, a esto, muchachos, cuando yo creo este sistema, ya la tomo acá en pantallazo, cuando yo creo este sistema, cuando yo creo este sistema, esta es una relación que se llama de muchos a muchos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, espérame, acabo de buscar. Voy a buscar una imagen. Por ejemplo, esta de acá, esta es una, esta es otra, y esta es otra. Esto es un ejemplo, bueno, de que está aquí en internet. Pero entonces, mire que acá van los tipos de relaciones. Esta relación se llama de muchos a muchos. Esta relación se llama de uno a muchos. Y esta relación se llama de uno a uno. ¿Listo? Esto es en algo que se llama modelo relacional. ¿Sí? Sino que no sé por qué acá me lo muestra el material en este tipo de herramienta. Bueno, yo me baso en él.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo genero o creo una relación de muchos a muchos entre dos tablas? Por ejemplo, una persona, ¿cierto? O una persona, digamos, puede estar en muchas compañías porque compró cuando trabajaba en la compañía uno, después se pasó a trabajar en la compañía, entonces compró en la compañía 2 y así sucesivamente. Y como una compañía puede tener pues muchas personas, que pues eso es más fácil de comprender. Entonces, esa relación entre estos dos, entre personas y compañías, se llama una relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, que es algo, o sea, yo lo crearía de esta manera, de muchos a muchos. Pero entonces, ¿cómo se crea esto en una base de datos? La manera de crearlo es por medio de una tercera tabla, que se le llama una tabla pivote, que es esta que está en la mitad. En este caso, la tabla pivote pues tiene un nombre propio que es factura. Muchas veces no la tiene, muchas veces hay que crear, digamos, esa tabla pivote o ponerle un nombre que me permita a mí relacionar dos tablas cuando la relación es de muchos a muchos. ¿Listo? La tabla de términos, digamos que es algo adicional que está, digamos que se une a la factura, pero realmente, digamos, la persona o la relación más importante en este caso es la de persona con compañía, o sea, estas dos, ¿sí? Que es una relación, como les digo, de muchos a muchos. Entonces, la tabla pivote, que es esta de acá, es la que me permite a mí unir de muchos a muchos entre estas dos. ¿Listo? No se puede hacer directamente, no existe en base de datos hacer una relación directa que, o sea, yo tenga dos tablas y diga muchos a muchos y muchos a muchos, porque, ¿qué pasa? Si yo hago eso, si yo llego a hacer ese tipo de cosas, donde yo coloco muchos a muchos, lo que pasaría es que para crear una persona, tendría aquí un campo que diga compañía, ¿sí? Y lo mismo pasaría con la compañía. Para crear una compañía tendría un campo acá llamado persona. Entonces eso se vuelve una redundancia, ¿cierto? Entre ambas, donde para poder crear una persona, ejemplo, les estoy tratando de explicar ese concepto, para poder crear una persona necesitaría primero decirle qué código de compañía existe. Pero para poder crear una compañía tendría que colocarle el código de la persona. Y ahí, pues obviamente lo que estoy señalando es un error, ¿sí? Entonces no podría hacer una relación de muchos a muchos directamente entre ellos. Para eso, entonces lo que yo hago es que esta tabla se relaciona con una pivote, que es esta de acá, y esta tabla compañía se relaciona con una pivote, que es esta de acá, que es lo mismo que está señalando estas dos flechitas que estamos viendo acá, ¿sí? Estas dos de aquí. Entonces por eso se le dice que una relación de muchos a muchos entre estas dos se simplifica o se diseña o se crea es con una relación de uno a muchos y de uno a muchos. ¿Listo? En una pivote. Eso significa una relación de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, lo que estamos creando a la hora del test es una relación de muchos a muchos entre persona y compañía. ¿Por qué? Pues por lo que decía ahorita hace un momento aquí el tema, que una persona pues puede comprar en muchas compañías diferentes a medida que va cambiando de trabajo, o puede comprar a nombre propio una factura también, o y pues la compañía, pues obviamente muchas personas pueden comprar a nombre de esa compañía, ¿sí? En una farmacia. Entonces puede ir Pepito, dice que está trabajando en tal empresa, entonces compra, o sea, compra, pero después va Juan de esa empresa y compra también ahí representando esa empresa. Entonces por eso dice que una empresa pues puede tener muchas personas que compran. Entonces, para evitar eso tenemos eso. Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo dejamos el modelo tal cual como está acá? Esto que ustedes están viendo acá pues es una relación de tablas, ¿cierto? Donde, si ustedes alcanzan a ver aquí, si ustedes alcanzan a ver acá, para hacer la relación de tablas, o sea, para relacionar dos tablas, yo tengo que la relación, digamos, la relación más débil, que es esta persona, se pasa acá, ¿sí? Por eso aquí en la tabla, aquí en factura, aparece ID persona, que es esta misma acá, ¿sí? O sea, cuando es de uno a muchos, yo paso esa ID, esa llave primaria, la paso acá. Y lo mismo hago acá, la llave primaria de compañía, que es la más débil, se pasa acá a compañía, ¿sí?
Ahora, hay que tener en cuenta que el tipo de dato tiene que ser exactamente el mismo. En este caso es small int y aquí por eso coloco small int. Aquí es integer y aquí es integer, pero que es esta acá abajo. Los términos, digamos que como le digo, van adicionales acá. Y es un tiny int, pero mire que acá también se relaciona y es este mismo campo, que son los que están como de colorcito rojito. ¿Listo? Bueno, no sé por qué no los colocó de rojito, pero por lo que es not null, no lo señaló como not null, la compañía. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Significa que en algunos casos, aunque no sé si se lo permite hacer, vamos a revisar si se deja. Listo, entonces, ¿cómo hacemos eso mismo acá? Lo primero que tenemos que hacer para crear eso es que los campos de mi factura tengo que volverlos. No sé si aquí esté. No le veo acá el campo, espérame, reviso. No, entonces acá. Los campos, digamos, que yo vaya a relacionar, estamos en la tabla factura, tengo que volverlos, tengo que indexarlos. ¿Listo? Tengo que crearles algo que se llama un índice o indexarlos como tal. ¿Qué significa eso? Significa que esos campos siempre cuando se van a relacionar se van a volver indexados. ¿Sí? Significa que o sea, cuando un campo es indexado, lo que hace la base de datos es crear como una especie de directorio. ¿Listo? Entonces, digamos un directorio telefónico, yo no sé si ustedes se acuerden. Los directorios telefónicos tenían antes, al principio, algo que se llama un índice. ¿Sí? Que era algo así como esto. Esto era un índice en un directorio telefónico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este índice me muestra a mí aquí, por ejemplo, todos los, no sé, sitios que empiecen por A, ¿sí? O bueno, no tanto los sitios, sino la organización. Entonces, por ejemplo, abogados, abarrotes, no sé qué. Aquí, bueno, aquí por ejemplo consultorios de no sé qué, odontológicos, jurídicos. Aquí ferreterías, ¿sí? Aquí barberías, o sea, ese era el índice. Entonces, ¿qué me permitía a mí en un índice? Esto lo que hacía era ahorrarme tiempo porque en vez de irme yo buscando hoja por hoja, ¿cierto? En un directorio, yo lo primero que hacía era venir acá a buscar en un índice en dónde puedo encontrar, por ejemplo, una ferretería o dónde puedo encontrar, por ejemplo, un restaurante, ¿sí? O una droguería. Entonces él me dice, no, es que la droguería está en la página 90 o 99. Entonces yo después de eso ya me iba en el directorio y buscaba la página 99 y encontraba la sección de droguerías. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que hace un índice. Pues para nosotros es fácil porque, digamos, nosotros como tal digamos que podemos saltarnos el tema del índice, ¿cierto? Nosotros podemos ir directamente y empezamos a buscar de A, B, C, D y listo, llegamos, ¿sí? Pero en un computador no, un computador cuando no tiene un índice, un registro y usted le dice que busque algo, como es acá el tema de la factura, cuando usted le dice que busque, por ejemplo, una factura que esté a nombre del señor tal, ¿cierto? Entonces, o que le busque todas las facturas, y eso está al principio del ejercicio, ¿no? Cuando le dicen los reportes, que me busque todas las facturas donde el término de pago ha sido, no sé, crédito. Entonces, ¿qué pasa? Para una base de datos no es tan fácil hacer eso de saltarse el índice e irse buscando, no. Él se va a ir buscando en la tabla de facturas todos los registros, uno por uno, se va buscando en cada registro, por ejemplo, si tiene 1000 facturas, se va buscando desde la factura 1, 2, 3 y dato por dato hasta encontrar o ir encontrando todos los que coincidan con que el término sea crédito. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a demorar una gran cantidad de tiempo en llegar a encontrar digamos, esos datos. Pero si yo le creo un índice, para él es mucho más rápido porque para él es como si yo le estuviera creando exactamente eso, le estuviera creando un índice.
Entonces él, en lugar de irse leyendo todos los datos, él va leyendo rápidamente, dice, ah, listo, está en tal parte, o los datos los encontré. Entonces, las búsquedas de información son muchísimo más rápidas cuando los datos son indexados. Pero también no podemos irnos hacia el otro extremo de a todo crearle un índice. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, por ejemplo, a crearle un índice a la dirección, a la ciudad, a los códigos postales, a todo esto, lo que voy a hacer es sobrecargar la base de datos y voy a generar es el efecto contrario, ¿sí? De hacer que la base de datos se vuelva muy lenta, porque crearía índices para todo, índices innecesarios, ¿sí? Entonces crearía índices que serían innecesarios. Entonces se colocan generalmente cuando hay una relación de tablas y ya uno que otro dato que de pronto requiera que usted vea que sea necesario a partir de las consultas que se hagan en la base de datos o en el software. ¿Listo? Entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer es que nuestros campos sean indexados. Para eso yo lo puedo hacer, bueno, pensé que aquí estaba la forma, pero creo que no, te toca hacerlo desde acá. ¿Listo? Entonces aquí miren, por ejemplo, lo que yo voy a hacer. Voy a decirle acá index, por ejemplo, persona. Aquí le voy a decir que sea un campo indexado, y aquí él me dice, bueno, ¿cuál es el campo que va a indexar? Este, ID persona. Le voy a decir index, creo que el otro es término, ¿cierto? Y le voy a decir que sea término. ¿Listo? Creo que son los únicos dos. Sí, compañía parece que no lo deja indexado, no sé por qué, pero así, y aplico. Entonces aquí él me está haciendo una modificación de la tabla porque ya la había creado, y listo. Si yo vuelvo nuevamente aquí a la tabla factura, aquí, perdón, en columna, a ver si actualizo o cierro. Acá. Ah, bueno, todavía no aparecen indexados. No, esto no se toca nada, solamente acá. Yo creo que ahí está indexado. Bueno, vamos a mirar. Entonces ya después de eso, nosotros lo que vamos a hacer es relacionar los campos. Entonces acá, en esta pestaña, todavía estoy en factura, aquí donde nosotros venimos a relacionar las tablas de persona y de compañía con la factura. Entonces acá le vamos a poner FK, que es llave foránea. Cuando son relacionadas, estos campos se vuelven foráneos, ¿sí? Estos datos, estos son llaves primarias y estas son llaves foráneas, se vuelven foráneos. Entonces la relación se hace acá. Entonces aquí le digo, por ejemplo, foreign key, persona, factura. O sea, digo, digamos, o el nombre que le creo es como para ayudarme a saber qué relación estoy haciendo. Y es entre la tabla persona y la tabla factura. Entonces acá yo le digo que desde la tabla factura voy a relacionarme con la tabla persona, ¿cierto? Voy a traer, entonces miren que él acá me muestra los campos de la tabla persona. Entonces yo le digo a él que me va a relacionar, pero acá no, aquí no estoy mostrando eso, estoy mostrando desde acá los campos de la tabla, perdón, factura, corrijo, y aquí sí me muestra los campos de la tabla persona. O sea, aquí va factura, los campos, y aquí va persona. Entonces yo le tengo que decir que la llave o el campo foráneo en factura aquí va a relacionarse con la llave primaria de la tabla persona. ¿Listo? Vuelvo y repito el ejemplo para la siguiente tabla. Por ejemplo acá sería compañía, ¿cierto? Con la, obviamente, tabla factura, porque estamos en la tabla factura. Acá, ¿qué tabla? O sea, con la tabla factura, ¿con cuál se va a relacionar acá? Con compañía. ¿Listo? Entonces ya pasamos acá. Entonces le digo acá que el campo foráneo ID compañía se va a relacionar con el campo primario, que se llama ID compañía, de la tabla compañía. Mire que él me trae los datos de la compañía, ¿sí ven? De la tabla compañía. Entonces es primario, acá la llave primaria, aquí la llave foránea. Y la última sería FK, término se llama aunque no la he creado. Ah, no, entonces espera, esa no la he creado, entonces esa la hago ahorita. Aplico, mire que acá me dice foreign key, aplico y listo, ya está aplicada. Me falta una tabla que no la había creado, la tabla de términos. Entonces voy a crear la tabla de términos.
que solamente tiene el ID y el término, el nombre del término. Entonces acá está término, acá es ID término, llave primaria, autoincrementable, y aquí el término. Me imagino que no es null. Sí. Listo. Él acá le pone tiny, pues casi siempre le coloco yo integer, pero vamos a intentar colocarle ese tipo de dato, que es más pequeño, ¿no? Es este. Vamos a colocarle 10. Ahí me está pidiendo el número, creo que ese fue el error anterior. Y autoincrementable. No se lo olvide. Listo. Ahí quiero la tabla. Un tiny, no me pide tamaño. De un tiny autoincrementable, llave primaria y término. Listo. Esto yo lo puedo cerrar. Entonces acá volvemos, ¿cierto? Podemos crear... no, miren que él aquí me crea los índices. Entonces esos índices que yo creé los puedo borrar. Bueno, ahora termino de hacer esa parte. Entonces acá vamos a relacionar entonces la otra tabla, que sería término con factura, ¿cierto? Entonces acá pongo término. Entonces en la tabla factura el campo sería ID término y se relacionaría con el ID llave primaria llamado ID término de la tabla término. ¿Listo? Espérenme que no lo tomo. Perdón. No, ¿sabe por qué no me lo genera? Porque el dato, como les decía, tiene que ser el mismo. No me lo está dejando relacionar por eso. Lo tenemos así. Borrémosle acá. Apliquemos los cambios. Me está generando un error. Entonces revisamos qué es. Ya los otros aparecieron. Listo. Entonces acá, foreign key. No, ya está acá arriba. Por el término, ID término y aquí. Listo. Ahora sí me dejo por el tipo de dato. Aplicamos. Listo. Me falta es borrarle esta parte. No, que sí quedó bien. Esto sí quedó bien. La otra, o sea, esta sí me quedó así porque la creé y me quedó bien. La otra que había creado me había quedado mal. Entonces por eso el sistema, digamos, cuando relaciona automáticamente crea los índices. Entonces ustedes si quieren no necesitan no, perdón, esta sí, bueno, sí, esta la creé yo, esta y creo que esta, o viceversa, porque esta no la creé. Bueno, ahí quedan los índices. Listo. Entonces miren, quedó así como está en la imagen, ¿no? De esta parte quedaron ahí los campos. Listo. Entonces ya mis tablas están relacionadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, cada vez que yo quiera crear una factura, pues él me tiene que pedir o tengo que colocar el ID de la persona, el ID de la compañía y el ID del término que va a manejar. Si las otras tablas están vacías, pues no puedo crear una factura, porque eso es lo que me dice la relación, ¿cierto? Para poder crear algo acá, pues tiene que tener algo, primero persona, después compañía y después término para poder crear una factura. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la relación. ¿Qué nos dice acá? Dice, como se puede ver en la imagen anterior, se creó la tabla término de pago que almacenará los medios de pagos crédito, contado o contraentrega y otros. Note también que se usa el tipo de dato TININI, que solo almacena números de 0 a 126 y se hace una relación de 1 a muchos. Un término puede tener relacionadas muchas facturas, o lo que es igual, muchas facturas tienen un mismo término. Entonces la relación que les decía entre estos dos. ¿Sí? Un término puede estar presente en muchas facturas. Entonces contado puede estar en muchas facturas que digan contado, 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 contado. ¿Sí? Y una factura, pero una factura no puede tener, lo que es igual, muchas facturas tienen así. Lo que es igual que muchas facturas tienen el mismo tipo de término. Pero entonces aquí se lee de una, digamos, un término está presente en muchas facturas y una factura pues tiene un solo término, si lo leo en ese sentido. ¿Listo?
Note que una factura necesariamente debe tener relacionada la referencia de una persona, el término, la fecha y la hora, pero la compañía no es obligatorio. Esto es porque hay facturas que las compran las personas naturales y otras que las compran las empresas o compañías. Pero en un caso en el que el otro siempre habrá una persona que hace la compra. Es por esto que la ID persona es obligatoria. Entonces, acá me dice que la compañía no es obligatoria siempre en todas las facturas. ¿Listo? Entonces, este campo cuando se llene, bueno, acá dice que no es obligatorio. Ahora revisamos bien. Ahorita, digamos, tratamos de llenar la base de datos a ver si es cierto. La factura tiene un tipo de dato Big In, ya que se espera que pueda facturar muchos al ser minorista. Note también la columna autoincrementable. Esta hace que el gestor de base de datos le asigne automáticamente y secuencialmente un número a cada fila para la columna ID factura. Otro segmento de la factura son los ítems o productos que las compran. Entonces, aparte de eso, los productos tienen categorías, ¿sí? Entonces, categorías. Entonces, hay otra tabla que existe dentro de los productos. Nosotros no tenemos la tabla productos ni categorías. Entonces serían esta parte de acá. Dice, la imagen sugiere que los productos tienen una descripción, un precio unitario y, como menciona el cliente, un precio de compra. Entonces tocaría hacer esta tabla acá. ¿Listo? Vamos a hacerla rápidamente. Producto. Entonces ID producto. ID categoría, producto, existencia. Entonces ID categoría, producto, existencia o existencias. Existencia, valor unitario venta y valor unitario compra. Valor unitario venta y valor unitario compra. Tengan en cuenta que aquí todos los campos se colocan de manera en singular, ¿no? O sea, no estamos colocando productos, ni existencias, ni categorías, no, todo es singular. ¿Listo? Entonces, el primero, este es un small int, vamos a colocarlo. Le quito el paréntesis para que no me pida cantidad. Producto es un varchar, el nombre del producto, dejémoslo, aquí me pide, lo coloco en 150, bueno, sí. Esa es la cantidad del tamaño de caracteres que me permite a mí, agregar, ¿no? Entonces, vamos a dejarle aquí 150 caracteres. Existencias es un integer. Valor unitario venta es un float porque puede llevar decimales, entonces aquí va un float. Aquí está float. Y el valor unitario venta y compra también, float. Listo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que todos son not null, entonces señalamos todos de not null. Y acá pone algo adicional. Mire, aquí donde dice existencias. En el campo de existencias acá dice default, aquí podemos colocar un 0. ¿Qué significa? Que en caso, cuando yo le agrego esto, ojo, le estoy diciendo que en caso de que la persona no me agregue un valor o una cantidad de las existencias, pero teniendo en cuenta también que no permite valores nulos, el sistema le va a asignar por defecto 0. Si la persona no coloca nada, va a agregar 0. ¿Listo? Eso ustedes lo pueden hacer con todos los campos si requieren, pero pues obviamente no lo hacen ciertas cosas, ¿cierto? Entonces ahí está. Listo, creo que no es más. Entonces aplicamos, creamos la tabla y después vamos por la tabla categoría. Categoría. Listo, entonces lo mismo, ID categoría, y el otro campo es categoría, que es un varchar. Me imagino que no es null para la categoría y listo, aplicamos y ya. Entonces ya lo que tenemos que pasar a hacer es la relación. Una categoría puede estar presente en muchos productos. Una categoría, entonces, por ejemplo, productos de aseo en muchos productos, productos de no sé, dulces
muchos productos. Productos de lácteos, ¿sí? Muchos productos. Entonces, las categorías están presentes en muchos productos. O un producto puede tener una categoría, ¿sí? Entonces, ya sabemos que para relacionar dos tablas, entonces el ID, la llave primaria se vuelve acá foránea, ¿sí? Entonces, llave primaria acá se vuelve foránea. Ya lo tenemos en ambas tablas. Entonces, voy nuevamente a la tabla productos, ¿sí? Que es este, aunque lo colocó, no, pero acá arriba categoría, un small int, antes acá lo cambiamos, pero porque aquí entonces es un small int, ¿sí? Hago la modificación, listo. Entonces vengo a productos, no voy a hacer el índice, voy a dejarlo para que lo genere solo. Entonces vengo solamente acá, entonces digo forIncate, producto, categoría, listo. Entonces le digo que la tabla que voy a relacionarla es con la tabla categoría, y acá le digo que el campo en la tabla producto es el campo ID categoría que se va a relacionar con ID categoría de la tabla categoría. Aplico y ya me crea el índice, listo. Se me estaba pasando algo muy importante. Cada vez que yo relaciono algo van a tener estas dos cositas que están acá. Eso también tuvo que haber aparecido acá, ¿sí? Si les llega a generar algún error esta relación, entonces lo único que hacen es eliminarla y vuelven y la crean. ¿Qué significa estas dos cosas que están acá? Que son opciones cuando se relacionan dos tablas. Una dice onUpdate y otra dice onDelete. Lo que me está diciendo acá es que cuando me modifique algo, ¿qué acción quiero que haga? O cuando se elimine algo, ¿qué acción quiero que haga? Y me parece que aquí es perfecto estas dos tablas para comprender mejor ese tema. Por ejemplo, yo tengo una categoría llamada dulces, como la acabo de nombrar. Entonces tengo muchos productos con dulces. Pero entonces alguien se dio cuenta y dijo, no es categoría dulces, es categoría, por ejemplo, confitería, ¿sí? Entonces me quedó mal el nombre. O incluso pues puede existir acá otros tipos de campos para complementar esa categoría. Pero digamos que me quedó mal el nombre dulces y realmente es confitería. Entonces yo lo que haría es desde la base de datos o desde el software, obviamente, iría y modificaría ese campo, ¿no? Cambiaría la palabra dulces por confitería. Entonces, como yo estoy haciendo ese cambio y hay muchos productos que están relacionados con esa categoría, entonces él acá me dice, bueno, ¿qué quiere usted que haga cuando se haga una modificación? ¿Sí? ¿Qué quiere usted que haga cuando haga una modificación? Entonces, las opciones que tengo es restringido, en cascada, set null o no action. Entonces, cuando yo le digo a él, por ejemplo, no action, ¿qué significa? Significa que todos los dulces, o todos los productos, perdón, que estén aquí creados, sigan saliendo con la palabra dulces. ¿Listo? Porque le estoy diciendo no haga nada. Eso es lo que estoy queriendo decir ahí. No action. Restricción es algo similar. Lo que hace es pues, obviamente generar una restricción de no poder hacer nada. Set null es colocar nulos, pero en este caso no, digamos que tampoco es. La que yo siempre coloco, y como digo, eso depende también del caso, es cascada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que si yo coloco que una modificación se haga en cascada es para que todos los productos donde la categoría apareciera dulces, pues porque va relacionado, ¿cierto? Por su respectivo ID, ya no siga apareciendo con la categoría dulces, ¿sí? Digamos, yo estoy viendo una factura y en la factura me aparece el producto categoría dulces, pues ya no me siga apareciendo dulces, me siga apareciendo confitería. Le estoy diciendo que me haga una actualización, un update en forma de cascada. Entonces, forma de cascada es que se modifica acá y modifica donde está relacionada esta tabla, ¿sí? Por eso se dice en cascada, es como un efecto cascada. Afecta acá y me afecta a todos, a todas las tablas. En este caso pues es una sola, pero eso es, ¿listo? Entonces ese es el efecto, eso es una modificación en forma de cascada. ¿Y qué hago cuando elimino? Entonces ahorita el caso es el contrario, o bueno, es diferente. Yo voy a eliminar la categoría dulces, la voy a eliminar.
Entonces, ¿qué pasa con todos esos productos que tienen la categoría dulces? ¿Sí? Entonces, si yo le digo a él restringido, le estoy diciendo a él, ojo, no se puede eliminar, ¿sí? Porque hay productos, o sea, si yo voy a eliminar la categoría dulces, me va a decir no puede, porque hay productos que están amarrados a esa categoría, entonces no me deja, por eso se dice restringido. Bueno, el cascada sería lo mismo acá en restringido, ¿no? Cascada, pues sería que si yo elimino esa categoría dulces, creería yo, en este caso no estoy 100% seguro, pero me eliminaría todos los productos que estén en esa categoría dulces, ¿sí? ¿Qué puede pasar? La otra es que si yo le digo que se vuelva set null, ¿cierto? Entonces los productos que aparezcan que tenían la categoría dulces les va a aparecer set null, o sea, les va a aparecer, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Pedialit, categoría, o bueno, no sé, de Coffee Delight, categoría dulce, entonces ya no le va a aparecer categoría dulce, sino que le va a aparecer null. Pero eso es un problema, porque entonces va a quedar una gran cantidad de información huérfana. Ustedes más adelante ni van a saber a qué categoría pertenecía, entonces también se vuelve un problema ese set null. Y bueno, acá me estoy diciendo que para hacer set null tengo que quitarle no null. Entonces, lo mejor es no action. No action es que me permita eliminar la categoría dulces, pero los productos que estaban con esa categoría les siga apareciendo al menos el texto, ¿sí? El texto dulces o el ID dulces, en este caso. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que de ahí en adelante, como yo elimino la categoría, ya no voy a poder crear más productos con esa categoría dulces. Pero los productos que ya existían previamente tampoco van a perder su información. ¿Listo? Entonces, eso es importante acá. Y pues casi siempre coloco de esta manera. Entonces, aplico y listo. Ahí ya finalicé. Entonces, ya tengo relacionada aquí en la tabla productos, miren, mi categoría. ¿Listo? Bueno, terminemos acá el ejemplo. Creo que ya estamos por finalizar. Dice, una categoría puede tener varios productos o varios productos pertenecen a una categoría. Esto es una relación de uno a muchos que queda definida en la imagen anterior. Note los tipos de datos definidos y también en la columna de existencia no puede ser null. Y además de eso, si el usuario no pone un dato, que es lo que les decía ahorita, o trata de poner dato nulo en la existencia, entonces el sistema gestor de base de datos le pondrá 0 a esa fila de la columna, que es esta que está señalando. Ahora, resta relacionar los productos con la factura, y una factura puede relacionar varios productos y un mismo producto puede estar en muchas facturas. Por lo tanto, es una relación de muchos a muchos, que es NM, así se hace en los modelos relacionales, que es esto que le estoy colocando acá, estos dos, de muchos a muchos. ¿Sí? Entonces dice, esto hace que se genere una entidad intermedia que se llama producto factura. Ya vamos a analizar. Cada una de estas filas representa un producto que está relacionado con una factura, la cantidad vendida y el valor unitario al que fue vendido, porque el cliente puede tener descuentos según su entrevista. Bueno, ¿qué me está queriendo decir acá? Que un producto, ¿en cuántas facturas puede aparecer? En muchas facturas, ¿cierto? Por ejemplo, Pedialit, para niños sabor cereza. Pues ese producto puede estar presente en la factura 1, en la factura 15, en la factura 100, en la factura 1000, en la factura así. Entonces, un producto aparece en muchas facturas. Pero una factura, ¿cuántos productos puede registrar? Muchos también, ¿cierto? Porque en una factura puedo agregar Pedialit, no sé, acetaminofén, bla, 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 ¿cierto? Muchos productos. Entonces, entre ellos dos, como pasó en su momento con compañía y persona, entre factura y producto se crea una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque un producto puede estar presente en muchas facturas y una factura puede estar presente en muchos productos. Entonces, necesitamos, como me está mostrando acá, crear una tabla intermedia. Y aquí, lo que les decía hace un rato, es que aquí, pues, digamos, hubo la fortuna de que teníamos un nombre que representara esa tabla intermedia. Pero acá no, aquí no existe una tabla. Entonces, lo que se hace es que esa tabla pivote, ¿cierto? Se toma el nombrecito acá, factura, y el nombrecito acá, producto. ¿Listo? Entonces, esta tabla se llama factura producto. ¿Por qué? Pues porque relaciona facturas y productos acá. ¿Listo? Entonces, esa es una tabla intermedia. ¿Por qué?
¿Por qué no puedo relacionar directamente productos y ponerlo acá como dice aquí? Porque si yo coloco la llave primaria acá, ¿cierto? Digamos, si yo coloco, voy a copiar esta imagen. Entonces, si yo coloco, si yo llegase a colocar, bueno, eso me quedó como... me quedó igual, bueno. Pero bueno, se ve algo mejor. Entonces, si yo tratase de colocar esta acá, o sea, digamos que coloca aquí ID productos, ¿cierto? ID productos. ¿Qué pasa? Que yo solamente puedo en cada factura colocar un solo producto, ¿sí? Porque yo coloco en cada factura una persona, una compañía, un término de pago y un producto. Entonces no me sirve, ¿cierto? Y obviamente mucho menos, sería mucho más ilógico colocar el ID de la factura acá, porque si diría que entonces cada vez que va a crear un producto tengo que colocar una factura y no tiene lógica, ¿sí? Entonces lo mejor es una tabla de muchos a muchos, ¿listo? Entonces vamos a hacerla, se llama factura producto. Entonces venimos acá, creamos la tabla, factura producto. Ella va a tener en sí un ID, una llave primaria. Vamos a colocar la autoincrementable. ¿Qué otros campos tiene? ID producto, pues son los que van relacionando valor unitario y cantidad. Entonces, ID producto, ¿cierto? ID factura, valor unitario. Aquí sí toca colocarlo float, porque puede llevar decimales, y cantidad. Ese sí puede ir integer o incluso puede ir float si se manejan decimales, ¿no? Aquí dice bueno, no pasa nada. Entonces, listo, ya tenemos acá los datos. Voy a mirar, es que creo que factura es un bin, yo no sé cómo la dejé acá. Yo la factura la dejé, no, yo la dejé normalita como integer. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Relacionarlas. Ya tenemos aquí los datos. Bueno, tengo que revisar aquí tengo que revisar un poco es la tabla. Sí, todo lo colocó como null y aquí miren que la cantidad la colocó como 1. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Entonces, todo esto lo colocó como null y aquí colocó cantidad 1. Quiere decir que si yo le coloco 1, cuando se registre aquí en esa tabla el producto, ¿cierto? ¿En qué factura va a estar? O sea, el ID del producto, ¿en qué factura va a estar? El valor unitario y la cantidad. Si la persona no coloca cantidad, mínimo va a colocar 1, porque en teoría lo está facturando, ¿no? Entonces, es de esa manera. Listo, ya tenemos acá. Si quieren aplican o si quieren pasan a la llave foránea, como quieran. Entonces vamos a ponerle FK, ¿cierto? Foreign Key, entonces es factura producto con la tabla producto, ¿cierto? Le decimos que se va a relacionar con la tabla producto y acá entonces el campo foráneo ID producto se relaciona con ID producto de la tabla producto. ¿Listo? Después, siguiente, la tabla factura producto con la tabla factura se relaciona con la tabla factura y entonces la llave creo que tengo un problema, no sé si es por el tipo de dato. Entonces vamos a hacer algo, borramos esto un momento, revisemos si aquí me faltó algo. No, ID factura está bien. Bueno, volvamos acá a ver si pasó algo. Factura producto factura, entonces acá sería factura, no aparece.
Está raro. Revisemos un momento acá. Voy a aplicar menos este por el momento. Me queda faltando uno. Me queda faltando este. ¿Qué tendrá de raro? No le veo nada raro. Y aquí, ¿será que este me falta algún cambio? No. Pero me cierro todas estas tablas. Este tiene un cambio, pero este es compañía. Mira, bueno que sí. Modificación, ID compañía. Sí, sí me deja. No, no me deja ya. Es revertir. Categoría. Voy a abrir nuevamente factura, entonces lo hago desde acá, desde la llavecita. No, pues que no tiene nada raro, la única es el tipo de dato, es integer, está bien, no tengo ningún problema con él. Y aquí el campo ID factura es un integer también, está bien. Tan raro que no me traiga la... tan extraño. Eso sí la trae bien, pero factura no. A ver aquí qué me dice. No. Factura. Bueno, vamos a dejarla ahí y vamos a mirar entonces por otro medio, ¿listo? Entonces, bueno, me falta esa relación, no sé por qué. ¿Será que no? Pero es que el indexado no es necesario. Voy a ponerla con índice. A ver qué me sale. Este es como invisible, creo que es. Aplicar, finalizo. Ahorita sí va a intentar entonces acá. FK. Factura, producto, factura. No, es que no sale. Tan raro. Bueno, entonces hay otra forma de solucionar esto, pero de todos modos vamos a terminar aquí de ver. Creo que aquí ya termina todo. Bueno, acá ya me pides cómo pasar esto. Ya ahí termina. Identificación de sentencias DDL. Entonces, DDL son, digamos, el lenguaje que me permite a mí definir. El lenguaje SQL se divide en dos bloques, DDL y DML. DDL es el lenguaje que permite definir la estructura de la base de datos, que es lo que hemos visto aquí cada vez que aplicamos los cambios. Ese código que aparece, esos son digamos los DDL. Entonces aquí me permite a mí copiar y bueno, aquí están los códigos, que son los que hemos visto muy parecidos. Listo. Aquí nos habla ya de primaria, bueno, todo eso. Códigos, miren, para crear las tablas, o sea, todo lo que hemos hecho hasta ahorita es básicamente igual a esto. O incluso ustedes pueden tomar este código y con este código pueden crear la base de datos de ejemplo que está ahí. ¿Sí? Bueno, esta parte, generación de la base de datos. Aquí me muestra cómo hacer cada cosa. ¿Sí? Ya les voy a explicar esta última parte, con eso terminamos. Operaciones de mantenimiento de actualización. Sincronizar modelo. Esto es bueno que lo lean. Droguería o modificación y modelo. Entonces, por ejemplo, estos son modelos de base de datos. Estos son los códigos para hacer el ejemplo de la droguería. ¿Sí?
Y ese es el modelo. Ese código que es con extensión MVB, creo que es con el que me permite a mí abrir acá el modelo relacional que ya les voy a explicar. ¿Listo? Mira, aquí, por ejemplo, acá muestran cómo entrar a MySQL, que es lo que yo les digo que se instala, si no van a instalar, digamos, Laragon. ¿Sí? Aquí está. Bueno, análisis, diseño y gestión de matrícula. Ese es el otro ejercicio, creo. Entonces aquí está, aquí esta parte, entonces lo mismo. Ese ya sería para que ustedes lo hicieran. Aquí está el modelo relacional, ¿cierto? El modelo de entidad-relación, perdón. Y pues es lo que les estaba mostrando hace un segundo, ¿cierto? Que es esto de acá. Perdón, esto no. Que es esto de aquí que les estaba mostrando. Realmente cuando se empieza a hacer una base de datos se inicia por este medio, ¿de acuerdo? Y les voy a pasar al grupo una presentación que yo tengo sobre base de datos, que ahí se explica bien esta parte. Aquí es donde se empieza identificando las entidades, por ejemplo, persona, estudiante, inscripción, programa, matrícula, materia y profesor. Estos son los atributos de esa entidad, ¿sí? Entonces, la persona tiene nombre, apellido, ID persona, bueno, toda esta parte. Y el estudiante pues tiene, por ejemplo, fecha de nacimiento, no más. Aquí creo que son de fecha de nacimiento. El programa tiene, por ejemplo, programa, ID programa, nivel, semestre. ¿De dónde sale toda esta información? Porque ustedes lo tienen que hacer con su proyecto. Esta información ustedes la pueden extraer en su gran mayoría de el diagrama de clases. Cada una de estas entidades que ustedes ven acá, ¿cierto? Que son estos rectángulos, son clases en el diagrama de clases. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una clase llamada persona, pues entonces la clase persona tiene nombre, que son los atributos, apellido, de pronto no va a tener la ID persona porque ese se agrega acá. Esa clase tiene identificación, tiene correo, tiene teléfono, tiene dirección, ¿sí? Entonces toda esa información que ustedes tienen del modelo relacional la pasan acá, pero del diagrama de clases la pasan acá al modelo de entidad-relación. Y esa asociación que se hace en el diagrama de clases, ¿cierto? Y esa multiplicidad también, porque eso está en el diagrama de clases, pues se pasa acá, que es lo que decimos cuando una relación es de uno a uno o de uno a muchos, ¿sí? Por ejemplo, aquí me muestra que una persona es un profesor, entonces esta relación es de uno a uno. Y este rombito que ustedes ven acá es el que me dice a mí, o sea, es como el que me permite a mí tener la relación entre dos entidades, ¿sí? Entonces una persona es un profesor, o una persona es un estudiante, ¿cierto? Un estudiante tiene muchos, se representa con una letra N o M, tiene muchas inscripciones, ¿cierto? Un programa de estudio inscrito a muchas inscripciones, o sea, el programa de ingeniería de sistemas o de software un programa tiene inscrito muchas inscripciones, ¿sí? O muchas matrículas. Por ejemplo, una inscripción tiene muchas matrículas. Bueno, sí, pero una inscripción tiene muchas matrículas acá. Una matrícula tiene muchas materias, ¿sí? Muchos profesores, ojo a esto, muchos profesores imparten muchas materias. Entonces, como aquí está un NN, ¿cierto? N, aquí incluso se puede poner M. Entonces yo también lo puedo leer en ese sentido. Una materia puede ser impartida por muchos profesores, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo una relación, en esta parte estamos viendo una relación de muchos a muchos. Acá, lástima que me lo pasan así en ese color. Aquí estamos viendo una relación de muchos a muchos entre estos dos. ¿Listo? Entonces, entre profesor y materia. Un profesor puede impartir muchas materias y una materia puede ser impartida por muchos profesores. Entonces, esta relación de acá, cuando es de muchos a muchos, que creo que es el único caso aquí, esta es la que conocemos como, o sea, cuando se pasa esto a base de datos, que es este que estamos viendo acá, cuando se pasa a base de datos, esto es la famosa tabla pivote, es la tabla que une estas dos. ¿Listo? Es la única. Pero cuando no, que es el resto de casos, como por ejemplo aquí un estudiante tiene muchas inscripciones, pues lo único que estamos haciendo es diciendo el tipo de relación, pero la llave primaria del estudiante
se pasa a la tabla de inscripción, que es lo que hemos hecho durante todo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es. Bueno, después de eso, pues después de este diseño, aquí se pasa al diseño lógico. Miren, aquí está. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, aquí, profesor, materia. Vamos a buscarlo rapidito. Profesor, materia. Acá miren. ¿Sí? Un profesor imparte muchas materias y una materia puede ser impartida por muchos profesores. Esto es muchos a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Se crea la tabla pivote. ¿Sí ven? Entonces, esta tabla es la tabla intermedia para decir que la relación entre estas dos tablas o entidades es de muchos a muchos. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su proyecto y tienen que presentar. La primera evidencia es la parte conceptual, ¿cierto? Que la pueden presentar así, así. Y la segunda evidencia es presentarla así. ¿Listo? Entonces, eso es. Para terminar, porque acá ya termina esta parte, administración de base de datos, bueno, esta parte ustedes la leen, que es lo de las conexiones, lo que les estaba explicando al principio. Entonces, para terminar el ejercicio, porque nos falta una parte, ustedes vienen aquí a la casita y miren que nosotros hemos estado acá, desde la parte de administración, pero también podemos hacerlo desde acá, que es desde donde nos ha estado mostrando aquí el material de estudio, nos ha estado mostrando todo el momento. Aquí yo puedo crear modelos, o sea, diagramas. Entonces yo puedo venir acá y si yo ya tengo una base de datos creada como la que acabo de hacer, yo le puedo decir que me creo un modelo de entidad relación a partir de una base de datos. ¿Sí? Entonces vengo acá, lo primero que tengo que hacer es conectarme. Ahí me pide los datos de conexión que ya están listos, le doy siguiente, ahí está, pues ahí estará haciendo el proceso de conexión. Aquí selecciono la base de datos. ¿Qué base de datos tenemos nosotros? Una que se llama facturación. Le doy siguiente, él me dice que me va a traer 7 tablas, ejecuto, espero un momento mientras que carga, le doy siguiente acá para finalizar y listo. Miren que aquí tengo entonces la base de datos creada así como me la estaba mostrando acá. Listo, aquí arriba. Pero en la anterior. Acá. Se me perdió. Bueno, más o menos por aquí. Esta, ¿cierto? Entonces es esto. Entonces tenemos persona, tenemos categoría, factura. Perdón que se abrió esta parte. Tenemos término. ¿Cierto? Tenemos factura acá y aquí es donde está el problema porque acá es donde nos falta la relación aquí es donde nos falta la relación entre estas dos. Entonces espérenme un segundo. Compañía está por acá, por eso es que se ve así como raro. Estoy tratando de hacer como parecida, que se vea parecida estas dos. Listo, ¿qué me falta? Me falta unir estas dos de acá. Entonces puedo hacerlo desde aquí. Puedo tomar aquí este tipo de relación. Perdón, ahí me quedó mal. Entonces es señalo acá y señalo acá. Pero me quedó al revés. Pero entonces al contrario, tengo que primero señalar aquí y después acá. Factura. Mire que ahí me la creó, mire. Este campo de acá, este campo que es el que yo estaba colocando, ya me lo creó acá abajo. ¿Listo? Me tocaría entrar a modificar aquí y mirar qué es lo que hice. Yo le puedo dar acá doble clic y él me lleva acá. Bueno, primero que todo, por ejemplo, el tipo de edad de campo, aunque creo que es el mismo, no leo ninguna diferencia entre este y este. Aquí los índices ya están creados y aquí
Mire que aquí sí me la creó, no sé por qué. Bueno, y bueno, ya solamente modifican acá. Entonces, para terminar, voy a hacer lo siguiente: voy a eliminar el campo que yo creé para que quede entonces el de este. Y este creo que yo lo puedo subir. Mira, acá lo puedo subir, le puedo decir que suba para que quede en el orden. Creo que era ahí que estaba. Bueno, creo que ahí. Listo. Ahora, como yo estoy desde acá yo también puedo crear la base de datos. ¿Listo? Desde acá yo también puedo crear la base de datos. Entonces yo puedo empezar a hacer la base de datos desde allá o puedo empezar a hacer la base de datos desde acá. En el material, porque ya no nos queda mucho tiempo, en el material me dice cómo hacer el proceso desde acá también. O yo puedo perfectamente, si voy a empezar el proceso desde acá, solamente creo uno nuevo, ¿cierto? Bueno, voy a guardar el anterior. Es el archivo mv, que es el que me dice allá. Voy a ponerle acá farmacia. Estoy guardando el anterior. Entonces voy a crear uno nuevo, miren. Ahí estoy creando uno nuevo. Le digo que cree un nuevo diagrama. Y aquí es donde yo empiezo a crear las tablas. Entonces desde acá puedo empezar a crear tablas. Y voy colocando los campos acá. ¿Listo? Entonces voy creando los campos, voy creando las relaciones, todo el proceso. Y al final, aquí es donde yo hago la sincronización. Eso sí, ya los dejo para que ustedes busquen. Es Reverse Engineer, Forward Engineer y sincronizar modelo. Busquen esos tres. Hay uno que me sincroniza de aquí hacia la base de datos. Hay otro que me sincroniza desde la base de datos hasta acá, hasta el modelo de entidad de relación, hacia el diagrama. Y hay otro que, como hubiera sido este caso de acá, el de la farmacia, que sincroniza, o sea, que los cambios que yo haga acá se sincronicen con la base de datos también. ¿Listo, muchachos? Qué pena que no nos alcanzó el tiempo, pero incluso en 2 horas es muy complejo llegar a hacer toda esa información. De todos modos, les voy a dejar este y les paso la presentación de PowerPoint para que ustedes también complementen. Y solamente les quería averiguar esos 3 conceptos. Esto y sincronizar, para que sepan cómo hacer el modelo de aquí para allá o de la base de datos hacia acá. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok. Bueno, qué pena, se cortó la sesión. De todos modos, una feliz noche, nos estamos hablando y cualquier cosa pues nos estamos escribiendo por el grupo. Bueno, que estén bien, muchachos. Chao.